Я ваша учитель Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Soy su profesora Taisia Tepluk. En la clase del día de hoy vamos a aprender un poco sobre las preguntas básicas y cómo podemos formularlas ya con los conocimientos previos que tenemos. Hay que tomar en cuenta de que en ruso las preguntas vamos a usar muchísimo para poder estructurar diferentes oraciones, ya que estas están relacionadas directamente con los casos en ruso, lo que vamos a ver en las siguientes clases. Pero vamos a conocer cuáles son las preguntas básicas, cómo se traducen y cómo los podemos usar. La primera pregunta es la pregunta ¿Кто? ¿Кто? Es ¿quién? La respuesta a esta pregunta va a ser un sustantivo en su forma base. Por ejemplo, voy a usar las dos palabras que ya conozco, que es la palabra «кто» y la palabra «это». Y me va a salir lo siguiente. «Кто это?» ¿Quién es? Y la respuesta ya sería un sustantivo. Por ejemplo, девушка. Девушка. Chica, señorita. ¿Кто это? Мальчик. ¿Quién es? Chico. La pregunta es corta y la respuesta también puede ser corta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Что? ¿Что? Recordemos que la ht juntos se van a leer como una sh. Por eso se lee así. ¿Что? ¿Что significa qué? ¿Qué se va a usar para objetos? Por ejemplo, también puedo crear la siguiente pregunta. ¿Что это? ¿Что это? ¿Qué es? Y la respuesta sería simplemente un sustantivo. ¿Что это? Это cámara. Es cámara. ¿Что это? Это урок. Es clase. Y así sucesivamente. Vamos con la siguiente. La pregunta que ya hemos escuchado varias veces. ¿Как? ¿Как? Significa ¿cómo? Cuando vamos a responder a esta pregunta, nosotros vamos a usar los adverbios, pero este tema aún no hemos visto. Para poder responder a esta pregunta, vamos a usar los adverbios. Ya conocemos algunos de los adverbios, por ejemplo, хорошо, плохо, нормально. Pero el tema de los adverbios vamos a conocer en la otra clase, porque estos vamos a poder formular de los adjetivos. De este modo, vamos a aumentar nuestro vocabulario, pero esto veremos en la siguiente clase. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Когда? ¿Когда? Significa ¿cuándo? La respuesta podría ser fechas, días. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Сколько? 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 Significa ¿cuánto? Normalmente la respuesta sería la cantidad. Por ejemplo, ahí podríamos ya usar los números que hemos aprendido. Сколько? 1. Сколько? 10. Vamos con la siguiente pregunta. Почему? Почему? Почему significa ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta sería потому o потому что. Потому se traduce como por o потому что se refiere al porque, como una forma de respuesta. Pero más detalles de formas de respuesta vamos a ver en las otras clases porque tiene sus detalles. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Где? ¿Где? Cuando voy a pronunciar esta palabra, voy primero a pronunciar la letra G y después G, porque son dos consonantes cerca. No tengo que meter ningún tipo de sonido suave tipo vocal, no. Voy a dañar la pronunciación, es muy importante este detalle. Por lo cual sería así, где, где, ¿dónde? La respuesta a esta pregunta sería un lugar específico. Pero los detalles de cómo vamos a formular las respuestas a esta pregunta vamos a ver en las otras clases, porque también tiene detalles. Vamos con la otra pregunta. ¿Куда? ¿Куда? ¿A dónde? ¿Куда? La respuesta a esta pregunta se va a referirse al lugar hacia el cual nos dirigimos. También los detalles de cómo van a ser las respuestas vamos a ver en las siguientes clases. Vamos con siguiente pregunta.
Atkuda. Atkuda significa de dónde. Si ustedes se fijan, se parece mucho a la pregunta kuda. Solamente le puse una preposición ot. Ot significa de o a partir de dónde, por lo cual se traduce como de dónde. Atkuda. Por ejemplo, yo puedo usar esta pregunta cuando yo quiero preguntar de dónde vienes. Atkuda ty. Justamente las preguntas que hemos aprendido con ustedes antes en otro bloque. Y ya la respuesta sería el lugar de donde venimos. Y vamos con las últimas preguntas importantes, que es la pregunta какой. Какой. Какой significa cuál, pero. En ruso la pregunta cuál va a tener 4 formas diferentes como formas iniciales, ya que какой se refiere a un adjetivo. Y como ya aprendimos el tema de los adjetivos, ya sabemos de que los adjetivos se van a conjugar por género y también en forma plural, tal y cual como esta pregunta, siempre y cuando hablamos de la forma base. Por lo cual, la pregunta какой es cuál, pero de género masculino. ¿Cómo lo sé? Por su sufijo ой, que es uno de los sufijos del masculino. Y para poder convertirlo en la pregunta en femenino, voy a cambiar su sufijo, tal y cual como lo hago en adjetivos. Y voy a decir какая, какая. ¿Cuál, pero femenino? Para decirlo en neutro sería какое, какое. ¿Cuál, pero para sustantivos neutros? Y para plural sería какие, какие. ¿Cuáles? Esas serían sus formas básicas. Pero ¿cómo lo voy a usar con los sustantivos? Pues el uso sería el siguiente. Какой цвет? Какой цвет? ¿Cuál color? Debo usar la pregunta ¿cuál? Cuando estoy formulando ese tipo de preguntas, la respuesta de las cuales van a ser cualidades, tipos o características de algo o alguien. En español tal vez que usaría la palabra qué, pero en ruso voy a usar la palabra cuál, porque estoy pensando en el tipo de respuesta que debo escuchar. Recordemos, si yo voy a decir la pregunta что, la respuesta a fuerzas tiene que ser un sustantivo, no un adjetivo. Pero si yo pregunto какой цвет, ¿cuál color o qué color? Como lo diríamos mejor en español, la respuesta sería un adjetivo. Por eso es que no puedo usar la pregunta a la cual respondería con un sustantivo. Debo a fuerzas usar la pregunta con la cual voy a responder con un adjetivo. En este caso es какой. Pero ¿por qué uso el género masculino? Porque la palabra цвет termina en la T de Tito, que es una consonante, y esto indica que es de género masculino. Por lo cual la pregunta es también de género masculino. Vamos con otra pregunta, como un ejemplo. Какая неделя? Какая неделя? Lo que significa ¿cuál semana? Неделя es semana, pero termina en ya, lo que indica que es de género femenino. Какая неделя? ¿Cuál semana? Es por eso que elegí la pregunta ¿cuál? De género femenino. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Какие люди? Какие люди? ¿Cuáles personas? Люди es palabra personas, pero plural, termina en la i. Por eso es que estoy usando la palabra какие, какие люди. Si se fijan, para poder generar preguntas básicas, necesito solamente saber la pregunta y después el sustantivo. O hasta en algunas preguntas yo puedo solamente decir la palabra pregunta y se acabó. Ya tengo la pregunta a realizar. Pero claro, si queremos hacer preguntas más desarrolladas, con más detalles, tenemos que aprender más temas. Y esto vamos a hacer ya en las próximas clases. Pero gracias a estas preguntas, ustedes ya pueden hacer algunas preguntas básicas y también entenderlas. Y saber cómo responder a estas preguntas, qué estructuras gramaticales ustedes van a poder usar. Recuerden que después de escuchar esta clase se les va a mandar una tarea a realizar. Si ustedes van a tener alguna pregunta referente al tema, no duden en preguntarme y mandarme un mensaje. Con mucho gusto les voy a explicar todos los detalles. No se olviden de estar cumpliendo con las tareas
para poder practicar y reforzar su conocimiento. Próximamente ya ustedes van a poder hacer desarrollo de las oraciones y preguntas más grandes para poder expresar lo que ustedes piensen o lo que ustedes quieren, sin necesidad de estar memorizando frases u oraciones y preguntas ya preparadas. Vamos por un buen camino. Sigan con las clases para poder lograr sus objetivos. Hasta la próxima clase. Пока!